Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Pues sí, y es que los grupos criminales, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, están utilizando TikTok, esta red social, para reclutar jóvenes. Y el Seminario para el Informe Nuevas Fronteras en el Reclutamiento Digital analizó 100 cuentas vinculadas a grupos delictivos y de ellas más de la mitad, el 55% estaban al servicio de este grupo, mientras que solo un 5,4% hacían referencia al cártel de Sinaloa y otro 5,4% al cártel del Noroeste. Hay varios ganchos. Por ejemplo, en algunos casos, los delincuentes están ofreciendo trabajos falsos con sueldos atractivos de aproximadamente 15,000 pesos mensuales. Otra táctica es trabajar para la empresa a cambio de salario, de hospedaje, de ropa, de entrenamiento militar y la promesa de pertenecer a un grupo que los cuidará y los aceptará. Y como clave, en conversaciones utilizan emojis, por ejemplo, esta famosa pizza se utiliza para representar a los grupos criminales del cártel de Sinaloa, mientras que el cártel Jalisco es representado con un gallo, en referencia a Nemesio Oseguera, también conocido como el Señor de los Gallos. Fíjese, un factor determinante para estos hechos es que TikTok, por ejemplo, ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años y ha logrado una penetración de casi 70% entre jóvenes de 16 a 24 años. De acuerdo con datos de Statsia y el Digital 2024 Report, esta red social está prácticamente a la par de Instagram en términos de penetración. Además, se coloca como una de las favoritas para las niñas, los niños, adolescentes que están expuestos a un algoritmo de baja moderación, por lo que, es más fácil que caigan en las garras del crimen organizado. Y además, estas supuestas ofertas de trabajo están mucho más enfocadas a zonas fronterizas como, por ejemplo, Tijuana, Ciudad Juárez, donde estos famosos reels o videos cortos y publicaciones muestran armas y dinero y también muchos mensajes como necesito gente valiente, entrona, y entonces piden contactar al anunciante para cambiar supuestamente su vida. El gobierno federal ha establecido una serie de programas para proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes con el fin de evitar la violencia y el reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. Entre estos programas destacan la pensión para hijos de madres trabajadoras, incluida el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, que otorga apoyos económicos bimestrales a menores de 0 a 3 años o de 0 a 6 si tienen alguna discapacidad. Adicionalmente, este programa de estancias infantiles DIF IMSS ofrece atención a menores de 0 a 4 años sin costo para las familias, financiado a través de aportaciones patronales. Y por otro lado, la beca Benito Juárez apoya también a alumnos de educación básica en situación de vulnerabilidad con un monto mensual de 1,150 pesos entregados bimestralmente para evitar justamente la deserción escolar. También se implementó la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria en 2025 con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales y además un extra de 700 pesos por cada joven adicional en secundaria en la misma familia. Bueno, para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. Qué gusto saludarte, Juan Martín. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Es preocupante porque cada vez las redes sociales penetran más y luego sin menos filtros a los jóvenes. Sí, hay que tener presente que las redes sociales no son un mundo aparte, son la extensión de lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Es decir, los adolescentes y jóvenes que están en una condición de vulnerabilidad o han sido vulnerados en sus derechos, pueden ser reclutados en el parque de la esquina, en la escuela, en algún lugar cercano a su domicilio o en las plataformas. Y ahí tenemos entonces una corresponsabilidad. Por un lado, las plataformas de ser mucho más proactivas frente a la revisión de sus algoritmos o incluso mucho más rápidas ante los reportes que hacen las y los usuarios. El Estado mexicano, que tiene que dialogar con otros estados para hacer una
una regulación global, o sea, no se puede regular una plataforma en un país en específico, o sea, esto es muy limitado, necesitamos una gobernanza global. Y esto, igual como el crimen organizado, que es transnacional, no se puede pensar que una acción de un municipio o un estado va a resolver el tema. Pero viene muy importante la tarea respecto al rol que tenemos las personas adultas para poder acompañar a niños, niñas y Exacto. adolescentes. Y en esa corresponsabilidad tenemos que actuar todos y todos articulados. Pero tenemos un pequeño y gran problema. En nuestro país no es delito reclutar a niños, aun cuando hace ya 14 años el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se lo ha pedido al Estado mexicano, aun cuando también en 2020 el Estado mexicano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llevamos ya casi 18, 19 años de guerra y sigue siendo algo que no está tipificado. Y como lo explicó el propio secretario de Seguridad la mención que hicieron hace un ratito, es una industria del reclutamiento que está encontrando y perfila a los adolescentes más vulnerables, o sea, que ya los tienen identificados, y a ellos son a los que están dirigiendo las ofertas falsas de trabajo o los contactos, y con ellos no estamos trabajando. Repartir dinero está bien, pero eso no resuelve el tema de abandono y de ausencia de acompañamiento del mundo adulto a estos adolescentes. Sí, es muy importante porque además también el llamado es para los padres de familia y el cuidado que deben tener los hijos al acceso a las redes sociales, porque además ya se volvió parte de nosotros el acceder a una red social, el estar viendo reels y de ahí justamente engancharse, pero pues para mal, justamente porque además sí, los cárteles están trabajando, pero ahora también a través de la tecnología, ellos están al alcance también. Sin duda, mira, yo creo que es súper importante esto que planteas respecto a que es una realidad que las plataformas están aquí, prohibir no tiene ningún sentido, Ujú. pero sí podemos acompañar para tener acuerdos familiares que nos permitan regular el tiempo, que ellos tengan alfabetización digital crítica para poder diferenciar los contenidos que están consumiendo y obviamente una familia comunicada, conectada, tiene más probabilidades de prevenir cualquier afectación a sus hijos e hijas que una familia que es policíaca, que Ujú. además o incluso no tiene ningún tipo de límites o acompañamiento. Entonces, nuevamente tenemos que evitar pensar que esto es una solución solo de malas familias o malos padres y malas madres, o de solo grupos criminales o de plataformas irresponsables. Todos tenemos un rol de corresponsabilidad, obviamente en mayor proporción el Estado, porque para ello están las plataformas que lucran con los consumos digitales de adolescentes y obviamente las responsabilidades familiares que necesitan apoyo y acompañamiento del Estado, pero insistiría muchísimo, Manuel, en Ujú. la necesidad de reconocer en México el reclutamiento, tipificarlo como delito, que nos permitiría tener estadísticas, porque ahora no lo hay. Tenemos solamente estimaciones que hacemos las organizaciones. Una tipificación nos permitiría no solamente sancionar a los responsables, sino sobre todo evitar que el Estado mexicano sea cómplice del crimen al permitir que se les reclute impunemente. Y un tema muy básico, si desmovilizamos a la base operativa de los grupos criminales, es decir, esencialmente no hay jóvenes que disparen, no hay jóvenes que vayan a extorsionar o jóvenes que participen en crímenes, le quitamos el poder a los grupos criminales, al igual que desmantelar el dinero. Esto es un sentido básico, pero lamentablemente el Estado mexicano no está haciendo algo al respecto y está optando muy fácil por responsabilizar a las familias o a las plataformas, que sin quitarles responsabilidad no vamos a resolverlo solamente mirando a una vertiente o a un ala del problema. Me llama mucho la atención, Juan Martín, que a los jóvenes que mayor reclutan se encuentran en la frontera de nuestro país y es lógico, en Ciudad Juárez, por supuesto, allá en Tamaulipas, pero es también para que la policía cibernética, las policías locales pongan también mucho más atención y los padres de familia mucho más atención. Ahora, a los jóvenes que se están reclutando, también hay que decirlo, en estas fronteras son los jóvenes con mayor vulnerabilidad o escasos recursos también. Sí, hay un elemento básico de precariedad Ujú. y que lamentablemente es para toda la llamada generación Z. No les estamos ofreciendo un futuro, no tienen la posibilidad de tener un trabajo con salarios dignos, con una, digamos, acceder a una propiedad. Y esto obviamente es una realidad que hay que asumir y reconocer en perspectiva de que hay responsabilidad del Estado y de todos para acompañarles. Segundo, tenemos que desarrollar alfabetización digital crítica y esto implica también pensar que hay muchas cosas que en las redes sociales son falsas.
más ahora con la inteligencia artificial, y tenemos que también señalar a las plataformas con lo que llamamos el algoritmo del odio. Es decir, este algoritmo que rápidamente te acerca a contenidos que no siempre están filtrados o que no son apropiados por el rango de edad, por un pequeño detalle. Si cuando estos adolescentes que tienen menos de 13 años o están en ese rango, porque es importante decirlo, antes de los 13 años no pueden tener redes sociales. Las normas de comunidad prohíben que tengan redes sociales y hay algoritmos para detectar y bloquear esas cuentas. Tendríamos que exigir que sean más rápidos. Pero si ellos, por ejemplo, colocaron que tenían 21 años, el algoritmo va a darles información a un joven de 21 años, aunque quien lo esté consumiendo tenga 15 o 14. Este tipo de cosas son muy básicas para explicar en las escuelas, que están totalmente ajenas a las dinámicas digitales, Claro. a las familias y, por supuesto, a esta generación de adolescentes y personas jóvenes que son las principales víctimas de estos riesgos. Sí, me parece que en las escuelas también se debería de tocar e informar acerca de estos temas y sus riesgos y los riesgos que conllevan. Oye, finalmente, Juan Martín, ¿alguna recomendación también para la gente que nos está viendo a esta hora de la noche? Sí, yo la principal recomendación es que no sean policías de sus hijos e hijas, maestros no sean policías de sus alumnos, hablen con ellos, escúchenlos, acompáñenlos. Es mejor ser un referente de confianza para que nos busquen y encuentren apoyo en nosotros cuando cometan algún descuido, algún error, a que tengan miedo porque no tendrían que haber estado en esa red social, no tendrían que haber tenido el teléfono. Por eso es mucho mejor el acompañamiento que la prohibición o los castigos. Pues me dio mucho gusto platicar contigo, Juan Martín. ¿Alguna red social? Sí, nos pueden encontrar como Tejiendo Redes Infancia, cualquier red social, y con la mía, Juan Martín MX, y busquen, tenemos un programa llamado Familias Conectadas. Hay bastante material que podemos compartirles en redes sociales. Muchas gracias, buena noche y felices fiestas. Buenas noches, igual, felicidades.